Muy buenas tardes, chicos y chicas. Continuamos con nuestras lecciones, nuestras prácticas de Arduino y Tinkercad. En esta ocasión quiero presentaros un componente muy interesante. Se trata de este que veis aquí. Es un servomotor, o de manera más abreviada, un servo. El servo es un tipo de motor, nos sirve por tanto para mover piezas, pero a diferencia de los motores de corriente continua, en los que simplemente podemos controlar el sentido de giro y la velocidad a la que gira el motor, en los servos podemos controlar con total precisión el ángulo, la posición angular a la que vamos a llevar el eje en cada momento. ¿De acuerdo? Eso sí, dentro de un intervalo limitado. Así como un motor de corriente continua gira de forma ilimitada, el servo tiene un ángulo de giro reducido, suele ser de un poquito menos de 180 grados, ¿vale? Pero dentro de esos 180 grados, el servo puede ir en cada instante a la posición que a nosotros nos interese. Y entonces eso nos permite controlar el movimiento de piezas que tienen que tener un movimiento muy preciso, un movimiento totalmente controlado, ¿vale? Para conseguir esto, el servo cuenta con una serie de elementos que os explico ahora de forma breve. Dentro de una pequeña carcasa de plástico nos encontramos en primer lugar, en esta posición más o menos, con un pequeño motor eléctrico. Suele ser un motor de corriente continua. Hay muchos tipos de servos, pero en general el motor que los acciona es un motor de corriente continua. Ese motor transmite su movimiento hasta el eje de salida mediante una serie de engranajes, una serie de piñones que van reduciendo paso a paso la velocidad y aumentando la fuerza con la que gira, el par. ¿De acuerdo? En el eje de salida tenemos por una parte y ya fuera de la carcasa esta pieza, esta especie de cruz, que es lo que se llama el brazo del servo. Hay muchos tipos de brazos, pero el brazo es en definitiva simplemente una pieza a la que nosotros podemos acoplar mecánicamente las piezas de nuestra maqueta que queramos mover, ¿vale? Mediante tornillos, mediante varillas, simplemente pegándolos a los brazos del servo. Podemos acoplar las piezas mecánicamente y entonces cuando se mueva el brazo del servo que se muevan estas piezas de distinta manera, ¿vale? En el mismo eje, y esto por dentro de la carcasa, debajo de los engranajes, suele haber un potenciómetro que hace la función de sensor de posición angular. Es un potenciómetro cuyo eje gira, cuyo cursor gira al girar el eje del servo, y entonces el valor de tensión que nos entrega ese potenciómetro está directamente relacionado con la posición angular que adopta el eje del servo en cada momento, y así el sistema de control sabe en qué posición se encuentra. Es un sistema de realimentación. Mediante ese potenciómetro el sistema de control sabe en qué posición se encuentra el eje del servo. Para controlar todo esto y para comunicarnos con nuestro sistema de control hay un pequeño circuito que permite comunicar al servo con el sistema de control que estemos empleando, ya sea una placa de Arduino, como en nuestro caso, algún otro tipo de microcontrolador o incluso, por ejemplo, un receptor de un equipo de radiocontrol. ¿De acuerdo? Los servos se emplean mucho en el mundo del radiocontrol, tanto en aviones como en coches, barcos, para controlar la posición de los distintos elementos de control, de las distintas superficies de control del aparato, ¿vale? En cualquier caso, los servos tienen 3 cables. 2 de ellos, este marrón, puede ser negro también, y este rojo, se conectan respectivamente a negativo y positivo. 5 voltios, que es la tensión que entrega la placa de Arduino, es una tensión que es válida para controlar los servos. Y luego este tercer cable, que en este caso es naranja, pero puede ser de otros colores, blanco a veces, amarillo, es el cable de señal. A través de este cable le llega una señal digital que le dice al servo en qué posición se tiene que colocar. Como la señal digital solamente adopta 2 valores, 0 y 5 voltios, para conseguir distintos mensajes tenemos que hacer algo similar a lo que hacíamos con las salidas que llamábamos PWM. Si recordáis, 0 y 5 voltios solo son 2 estados distintos, es un bit, pero si yo controlo la forma de esa señal puedo mandar distintos mensajes. En definitiva, si yo controlo la duración de los pulsos de 5 voltios y cuántos milisegundos tardan esos 5 voltios en llegar, cuánto tardan en llegar y cuánto duran esos pulsos, puedo asociar la posición del eje del servo a la forma de esa señal digital, ¿vale? Los servos los encontramos en Tinkercad en varios sitios. Aquí en los componentes básicos tenemos servos junto al motor de corriente continua, ¿vale? Micro servomotor. Este es el que veis aquí. En los componentes todos tenemos algún otro tipo de servo incluso, pero vamos, es un servo muy similar que funciona de manera totalmente análoga a este que veis aquí, ¿vale? Lo borro. También en los starters, en los kits estos que me vienen ya preparados, en los starters de Arduino, como se emplean muy a menudo los servos en control por ordenador, en robótica, pues viene unido un servo a una placa de Arduino 1. Este es precisamente el montaje que he sacado aquí. Si lo sacáis, pues ya lo tenéis montado. Y viene incluso con un programa de funcionamiento. No es el que os voy a explicar ahora, pero bueno, es un programa que os explica cómo funciona.
vamos a ver un par de programas para controlar el funcionamiento de un servo. El primero es muy sencillo, lo vamos a hacer aquí ahora directamente. Quiero temporizar la posición del eje del servo. Entonces, tengo en las salidas un bloque ya preparado que dice girar el servo del pasador, en mi caso el número 9, a una posición determinada. Esto lo llevaría a la posición 0 grados. ¿De acuerdo? Ahora puedo ponerle, por ejemplo, una espera. Esperar 2 segundos. Muy bien, 2 segundos. Ahora quiero que vaya a la posición 30 grados. ¿Vale? Pues duplico esto y le digo que vaya a la posición 30 grados. Voy a crear un programa en el que la posición se va a ir incrementando de 30 en 30 y con esperas de 2 segundos entre una posición y la siguiente. ¿Vale? Duplico estos 4 bloques y pongo después de 30 iría a 60, después de 60 a 90, duplico otra vez estos 4 bloques y los enchufo aquí debajo, de 90 a 120 y terminaremos en 150. ¿De acuerdo? Como el intervalo de giro es algo menor de 180, pues con 150 me conformo. ¿De acuerdo? Después de esto se esperará 2 segundos y volverá a 0 grados. Vamos a ver cómo funciona esto. Le damos a iniciar la simulación y veis, empieza en la posición 0, que es esta, se incrementa hasta 30, espera 2 segundos 60, espera 2 segundos 90, 2 segundos más 120 y 2 segundos más 150. Y ahora vuelve al principio otra vez, ¿vale? Y vuelta a empezar. 30, 60, 90, 120, 150, 0. ¿Veis de qué manera tan sencilla hemos conseguido temporizar la posición de una pieza móvil? Cualquier pieza que yo conecte mediante unas varillas, mediante unos tornillos al brazo del servo, irá adoptando distintas posiciones según su diseño mecánico, irá adoptando distintas posiciones a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que no solamente sirven para temporizar posiciones. Yo puedo hacer depender la posición no solo del tiempo, sino por ejemplo del valor que toman una serie de entradas digitales o de entradas analógicas, ¿vale? Si acciono este pulsador, quiero que vaya a esta posición. Si acciono este distinto, quiero que vaya a otra posición. O mejor, el que vamos a ver a continuación, según la posición que adopte un potenciómetro, yo voy a hacer que el servo vaya a una posición u otra, ¿vale? Fijaos, esto lo tenemos aquí. He adelantado un poco de faena montando el circuito previamente y si os fijáis tengo simplemente un potenciómetro en el que yo puedo controlar la posición de este cursor voluntariamente, manualmente. Lo tengo conectado a positivo y negativo y el cursor lo he conectado, el terminal este central, lo he conectado a una entrada analógica, en mi caso a la entrada 5, ¿vale? He alimentado la placa de prototipos con 5 y 0 voltios y el servo igual, 0 voltios, 5 voltios y la señal de control en este caso la he llevado al pin 7. Veis que es un pin convencional, no es un pin PWM, no me hace falta emplear señales PWM para controlar los servos, sirve cualquier señal digital, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que quiero conseguir? Que el brazo del servo gire de acuerdo con la posición que adopta el cursor del potenciómetro. Pues vamos a ver cómo hacemos el programa, ya veréis que es sorprendentemente sencillo. Fijaos en el código, venimos a la salida y le decimos que gire el servo del pin, en este caso 7, ¿hasta qué posición? ¿0 grados? ¿30 grados? No es una posición fija, sino que yo quiero que dependa del valor de la entrada analógica. Así que vengo a entradas y le digo leer pasador analógico 5. Si recordáis, el pasador analógico 5 va a tomar valores entre 0 y 1023. Tenían las entradas analógicas una resolución de 1024, ¿de acuerdo? Entonces, según la posición que tome este potenciómetro, cuando esté arriba del todo le estaré entregando aquí 5 voltios, que corresponderá a un valor 1023, y cuando esté abajo del todo le estaré entregando 0 voltios, que corresponderá a un valor 0, ¿vale? Como este valor varía entre 0 y 1023 y yo quiero moverme, pues por ejemplo, entre 0 y 150 grados, como en el ejemplo anterior, tengo que emplear una función que la tengo aquí en matemáticas. Tengo asignar al valor que toma el pasador analógico 5 un rango entre 0 y 150, ¿vale? Es algo así como escalar, como mapear, que se llama, estirar o encoger un rango para adaptarlo a un rango distinto, ¿vale? Y conseguir que vaya tomando valores proporcionales dentro de un rango diferente. Pues bien, este es todo el programa. Girar el servo en el pasador 7 a esta posición entre 0 y 150 grados determinada por el valor del pasador analógico del pin analógico 5. Vamos a ver cómo funciona. Detenemos esto e iniciamos la simulación. Si os fijáis, nada más empezar, se coloca en una posición que corresponde con la posición que adopta este momento el potenciómetro. Si yo voy girando el potenciómetro, veis que el servo va girando de la misma forma. De esta manera,
yo puedo conseguir controlar la posición de una pieza móvil mediante el movimiento del cursor, del dial de un potenciómetro, ¿vale? Este vídeo simplemente pretende que veáis las distintas posibilidades de accionamiento que tienen los servos y distintas posibilidades de control de los mismos mediante la placa de Arduino. Como os digo siempre, echadle un vistazo detenidamente al vídeo, intentáis montar los dos circuitos por vuestra cuenta y hacer el programa también por vuestra cuenta. Y si tenéis cualquier duda que me queráis preguntar, pues ya sabéis, me la preguntáis a través de los canales habituales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.